Hoy vamos a comenzar una nueva serie, ¿verdad? Ya hemos hablado de muchas cosas, hemos enseñado muchas cosas en este año, cosas que Dios nos ha dado. Pero en este día vamos a comenzar una nueva serie que va a estar basada en la epístola o carta a los hebreos. Así se les conoce. Carta o epístola es lo mismo. ¿Okay? Ahora, va a ser en base al libro de los hebreos. ¿Me escucharon bien, verdad? Dije los hebreos, no dije los ebrios. Tengo que aclarar eso por si acaso, porque usted sabe cómo son las cosas, ¿no? Ahora, si usted sale ebrio de aquí en el espíritu, eso es bueno. Amén, ¿de acuerdo? Ok, nada más lo aclaré por si acaso. Ahora, el título de la serie es Los que cruzan ríos. Y aquí tengo que hacer también otra aclaratoria. Ya deben ponerme los lentes porque si no, no veo lo bonito que son. Ya voy. No se me desesperen. Ok, el título de la serie es A los que cruzan ríos. Y tengo que hacer esta aclaratoria porque al decir los que cruzan ríos, yo sé que inmediatamente ustedes están pensando en los inmigrantes, ¿no? Y bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Porque no les estoy hablando a aquellos que cruzaron fronteras sin documentación. No les estoy hablando a aquellos que hoy se consideran como indocumentados o ilegales. No, hoy estoy hablando de algo mucho más profundo y que también es espiritual. Estoy hablándoles a todos los que hemos cruzado la frontera entre las tinieblas y la luz. A todos aquellos que hemos atravesado la única vía legal para llegar al cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Recuerden lo que dice Hechos 4:12. ¿Nadie se acuerda de lo que dice Hechos 4:12? Hechos 4:12, Pedro le dice al Sanedrín que los está interrogando y que les quiere impedir que sigan predicando y enseñando en el nombre de Jesús. Pedro les dice: ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo en la cual nosotros podamos ser salvos. ¿Ok? Previo a eso, el mismo Señor Jesucristo había declarado en Juan 19, yo soy la puerta. Y también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nuestro Señor es puerta y es camino. Y ambos términos hablan de una entrada que es legítima, de un acceso que es legal, autorizado y sellado al reino de los cielos, que es el reino de Dios. Así que en esta mañana me dirijo a todos los que han cruzado, a todos los que se han trasladado, atravesando no un río, ni saltando un muro, ni burlando una alcabala, ni atravesando un desierto, sino que cruzaron legalmente la única puerta que da al cielo. Y como dice Colosenses 1, 13 y 14, que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. También 1 Pedro 2:9 lo dice, parafraseando, que nosotros fuimos llamados a cruzar de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay aquí alguno que haya atravesado esa puerta, que está convencido que ha atravesado esa puerta? Yo quiero ver las manos. Si usted no está convencido, tengo que hablar con usted al final del culto. Pero si usted está convencido de que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, usted es los que ha cruzado esa frontera entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Amén. Ahora, ese cruzar y los símiles que puede ser pasar, atravesar, trasladar, es precisamente lo que significa la palabra hebreos. ¿Ok? En hebreo es Ivrim y significa los que cruzan. Es bien interesante eso. Según lo que yo investigué y hallé, Abraham, antes que fuese conocido como el padre de la raza hebrea, fue llamado en el idioma caldeo, porque él era caldeo. ¿Cuántos saben que Abraham, antes de ser hebreo, fue caldeo? Nació en Ur de los caldeos. Y en ese idioma, en ese contexto que era en Mesopotamia, él fue llamado un Abirú, con H, Abirú. ¿Ok? Y Abirú es el equivalente hebreo a Ivrim. Y fue llamado así cuando cruzó el Éufrates en camino hacia la tierra prometida, siguiendo la visión que Dios le dio en Génesis 12. ¿Okay?
Y el Éufrates, si usted no lo sabía, es uno de los 4 ríos que salía del Edén, está ahí en Génesis, y según el contexto histórico y geográfico de esa región de Mesopotamia, que por cierto hoy en día sería la región de Irán, Irak, Abraham tuvo que haber cruzado forzosamente el Éufrates para llegar a Canaán. Y entonces cuando lo veían cruzar con Sara y su familia, cruzar el Éufrates, lo llamaban Abirú o Ibrim en hebreo, ¿ok? Los que cruzan ríos. La única referencia bíblica que yo encontré relacionado a esto está en Josué 24, versos 2 y 3. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, está en pantalla. Dice, esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. ¿Se dan cuenta? Fue Dios que le dijo a Abraham, cruza el río hacia la tierra a la cual yo te llevaré. Y en ella yo te haré padre de naciones y haré que todas las familias de la tierra sean bendecidas en ti. Amén. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en cuanto a la carta en sí, Hebreos fue escrita por ahí por la década de los 60, 70 después de Cristo. Algunos creen que inclusive fue escrita después de que el templo fue destruido. Y aunque el autor de Hebreos permanece anónimo, se cree que fue una persona muy allegada a Pablo y que conocía muy bien los ritos del santuario. Y eso lo van a ver más adelante en los siguientes capítulos que vamos a estudiar, cuando él explica qué era lo que sucedía cada año durante Yom Kippur. Entonces, al ser dirigida a los hebreos, y como les dije antes, hebreo significa los que cruzan, ¿verdad? Ya no se refiere a Abraham, sino que le está hablando a los judíos que habían cruzado la frontera de la ley hacia la gracia, pero que estaban siendo tentados a retroceder. ¿Ok? Cuando el autor de esta carta le escribe y lo titula a los hebreos, a los que cruzaron, se refiere a aquellos judíos que cruzaron la barrera que había entre la ley y la gracia. Dejaron la ley y cruzaron hacia la gracia. Pero la presión que había en ese tiempo sobre ellos hacía que muchos de ellos se sintieran tentados, y muchos lo hicieron, se volvieron hacia atrás. ¿Ok? Se volvieron hacia atrás. Soltaron lo que habían probado en un principio y volvieron a la ley. ¿Ok? Les muestro como evidencia de lo que les estoy diciendo 4 textos que fueron escritos en esta misma carta de los hebreos. Escuchen los textos. Hebreos 2.1, en Nueva Traducción Viviente. Debemos prestar mucha atención, no sea que nos desviemos. ¿Ok? Segundo versículo, Hebreos 3.12, también en la nueva, pero esta vez en la Nueva Versión Internacional. La advertencia es cuidado con apartarse del Dios vivo. La tercera advertencia viene en Hebreos 10.39 y ahí les dice, no somos de los que retroceden. Y la cuarta, que es la más severa advertencia que da el autor en esta carta, es Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Nueva Traducción Viviente dice, pues es imposible, fíjense en la palabra que dice ahí, ¿es qué? ¿Es qué? Es imposible, fíjense bien, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon, fíjense bien, saborearon, es decir, probaron la bondad de Dios, probaron las virtudes de Dios, probaron inclusive tal vez hablar en lengua, profetizar, imponer las manos, probaron todo eso. ¿Ok? Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Se alejan de Dios. Es imposible, dice, lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Mire, ¿usted cree que es juego decir, no, yo soy salvo, pero ya andar haciendo lo que le da gana a uno? Ahí hay una advertencia bien seria. Si una vez probaste el cielo, no te vuelvas atrás. Todo esto que les estoy comentando es apenas la introducción, ¿verdad?
Pero es en preparación a esta serie que yo creo que va a durar como 8 semanas. Así que Tami, Gadiel, tal vez Juan, quién sabe, y quién sabe si hay otro. Vayan preparándose porque van a tener que pararse aquí y hablar de esta carta. Y lo pueden hacer ebrios en el espíritu. No hay problema con eso. ¿Ok? Va a durar como 8 semanas. Ahora, el tema de hoy se titula De lo temporal al eterno. La serie se llama Los que cruzan ríos. Pero el tema de hoy es de lo temporal a lo eterno. ¿Ok? De lo temporal a lo eterno. Ok. Ahora entiendan esto. Antes de que Dios nos llamara a cruzar, el Hijo fue el que cruzó primero. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero en cruzar. Cruzó desde la eternidad hacia nuestra temporalidad. Él venía de lo eterno y se metió en esta etapa, se me olvida la palabra, intervalo. Se mete en este intervalo de tiempo, de temporalidad. Usted sabe que el tiempo siempre tiene un comienzo y un final. En la dimensión de Dios no hay tiempo. Él es eterno. No hay un comienzo, no hay un final. Permanece para siempre. Y algún día nosotros con Él. Pero mientras estemos en este intervalo de temporalidad, tenemos un comienzo y un fin. Si no, vayan a los cementerios y verán, nació fulano de tal, nació tal día, tal año. Falleció tal día, tal año. Hay un comienzo y un final. En Cristo Jesús, eso se borra. Pero Él fue el primero que cruzó. Cruzó la barrera de la eternidad, de lo infinito, hacia lo finito, hacia lo temporal. ¿Ok? Y lo hizo para rescatar lo que se había perdido. Es decir, nosotros. Ahora, no solamente les hablo de almas, les estoy hablando del reino de Dios en la tierra. Si usted va a Génesis, usted verá que lo primero que hizo Dios una vez que organizó otra vez la tierra fue establecer su reino y le dio la administración a un hombre, el primer hombre, que fue Adán. Pero el primer hombre perdió el reino, por lo tanto se perdió el reino. ¿Ven? Pero Dios viene y recupera a través del Hijo, cuando cruza de la eternidad hacia lo temporal, recupera el reino. De hecho, vemos que dice en las Escrituras que Él no solamente descendió a los infiernos, sino que le quitó las llaves al que tenía potestad sobre la muerte. Amén. Porque el que reina supremo hoy en día es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Así que también les hablo de reino. Ahora bien, si estos creyentes judíos que habían confesado a Cristo Jesús, que eran los que cruzaron, estaban siendo tentados a volver atrás, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién les podía dar entonces el valor? ¿Quién les podía animar a que siguieran avanzando? Que es la misma pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Quién puede dárnosla a nosotros también? ¿Quién nos puede dar el ánimo para seguir? Le voy a decir lo siguiente. Dios nos puede usar a muchos de nosotros a darles ánimo con palabras bien dichas, ¿verdad? Orando con cada uno o caminando con una persona al lado. Pero el que realmente puede darnos el ánimo y la fuerza que necesitamos para no solamente permanecer, sino seguir avanzando, es el Hijo. Y el autor de Hebreos es contundente con eso. Les dice, préstenle atención al Hijo. Colosenses 3.1, también Nueva Traducción Viviente, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, es decir, ya han cruzado. Todos los que estamos en Cristo hemos cruzado. ¿Ok? Pongan la mira, es decir, préstenle atención a las verdades del cielo donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Entonces, si usted está pasando por situaciones, no sé cuál sea, eso lo sabe usted, y en donde usted se siente tentado a tirar, dejar todo de lado, porque está cansado de todas las presiones que usted puede estar sintiendo de un lado y del otro, no mire a su alrededor, no mire a su vecino, no mire adelante, no mire atrás, mire arriba. Ponga la mira arriba en los cielos. Y miren quién es Él. El que lo rescató, el primero que cruzó la barrera para poder rescatarlo y sacarlo a usted de esta temporalidad y ponerlo en lo eterno. El que lo rescató de la muerte a la vida eterna. Amén. Ponga la mirada en Él. La gente tiene la mala costumbre de poner la mirada en el pastor, en la pastora, en el profeta, en el anciano. No, están equivocados. Nosotros también necesitamos salvación. Nosotros también tenemos que constantemente estar poniendo la mira allá arriba. Porque ¿saben cosa difícil?
esto. La gente piensa, yo me acuerdo de un hermanito que una vez dijo, no, yo también quisiera ser pastor, qué fácil, nada más se sienta a preparar un sermón y trabajar el domingo. La ignorancia habla. La ignorancia habla. No, no es así, hermano. Ustedes no saben las luchas que una persona llamada por Dios tiene que pasar. ¿Okay? Porque no es, y le voy a decir lo siguiente, luchar con ustedes es pesado, pero no es tan difícil. Pero no es tan difícil, sobre todo si lo invitan a uno a comer después. Ok, está bien. ¿Ah? Entonces mírenlo a él, no lo miren a uno. Mírenlo a él que ya cruzó por nosotros. Porque antes que usted y yo cruzáramos de las tinieblas a la luz, antes que Abraham cruzara el Éufrates y antes de que Israel cruzara el Jordán, el Hijo ya había cruzado desde la eternidad hacia lo temporal. ¿No dice la palabra que él fue el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Él ya había cruzado. Él cruzó esa frontera que nos marcaba un límite y no nos permitía acercarnos al monte santo de Dios. ¿Se acuerdan del Éxodo? Éxodo 19 o Éxodo 16. No pasen de aquí porque no pueden pasar de aquí, sino mueren. Les había puesto un límite. ¿Ok? Y eso fue cuando recibieron el pacto que fue escrito en tablas de piedra. El Señor ya había cruzado para que nosotros pudiéramos entonces cruzar hacia la de Él. Él cruzó ese límite. Amén. Y es precisamente así como comienza esta carta. El autor no empieza hablando del templo, no empieza hablando de Moisés, no empieza hablando de los ángeles, no empieza hablando de la ley. Empieza hablando del Hijo, del que cruzó, del que vino tomando un cuerpo como el nuestro y que vino, como dice más adelante en Hebreos 10:5, y también hace referencia a eso el Salmo 46, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y ustedes ya saben la historia. El ángel se le presenta a la Virgen, llamada Miriam, en realidad ese nombre es Miriam, pero la traducción es María, y le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, y entonces ella va a quedar encinta de un ser santo cuyo nombre en aquel momento le dice será llamado Jesús, pero que la profecía de Isaías decía su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces el cuerpo que le preparó fue un cuerpo obviamente sin pecado y que luego nos habló. Ese mismo ser nos habló no por medio de otros, ¿verdad?, que también necesitaban redención, sino que nos habló directamente como la voz autorizada del Padre. Y mediante su sacrificio en la cruz nos purificó para luego regresar a la gloria que tenía junto con el Padre, pero en una condición mayor. Porque si bien es cierto que Él dejó su deidad cuando vino a este mundo, no dejó de ser Dios, sino que dejó de operar como Dios, que es distinto, ¿verdad? Él siguió siendo Dios. Pero cuando regresa como Dios y hombre glorificado al mismo tiempo. Regresa como Dios porque lo era, pero ahora regresa también como hombre glorificado y le dice a sus discípulos, no se asusten. Este mismo cuerpo que yo tengo aquí, glorificado como ustedes ven, ustedes también lo tendrán del otro lado. Amén. Amén. Y les soy honesto, no puedo esperar ese día porque ya no me sirve mucho. ¿Ah? Así que para entender lo que somos como pueblo, tenemos que primero mirar al Dios que cruzó por nosotros, ¿verdad? Y lo hizo pasando entonces de lo eterno a la temporal. Ahora entramos al corazón de este mensaje, del de hoy. Leamos juntos Hebreos 1, del 1 al 4, que es el texto base. Y allí se nos presenta el Cristo Supremo, al Eterno, al que descendió para rescatarnos, al que nos abrió un camino nuevo y vivo, dice Hebreos 10:20, hacia lo eterno, y lo hacemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, hace mucho tiempo, ¿por qué ustedes no me acompañan en esta lectura? Quiero escucharlos, ¿les parece? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días,
nos ha hablado por medio de su Hijo. Punto. Hasta ahí un momentito. ¿Nos habló por medio de quién? En otras palabras, Él dejó de hablarnos a través de vasos de barro como nosotros, que también necesitaban redención, que necesitaban salvación. Y nos habló por medio del único que podía darnos salvación y redención. Amén. ¿De acuerdo? Dejó de hablarnos a través de otros voceros para hablarnos directamente a través de la voz del Hijo. Sigo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dense cuenta de lo que está diciendo, porque está poniendo al Hijo al mismo nivel del Padre. ¿De acuerdo? No lo está poniendo por debajo de ángeles, por debajo de... No, lo está poniendo al mismo nivel. Está hablando de la preeminencia del Hijo. ¿Ok? Verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Cuando uno lee estos 4 versículos, lo primero que uno se da cuenta es que el autor de esta carta no pierde tiempo, no calienta los motores, no da saludos como los otros escritores cuando dicen yo fulano, ¿no? Y saludamos, no, él dice va directo, no presenta a nadie, sino ni siquiera explica el contexto de lo que está escribiendo, va directamente al grano. ¿Ok? Cuando dice hace mucho tiempo, Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas, pero hoy nos está hablando, nos habló y nos sigue hablando a través del Hijo. Es a través del Hijo. Amén. Y es un tremendo contraste. ¿Ok? Dios antes hablaba por medio de voces humanas, pero ahora Dios vino personalmente y se presentó como el Hijo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios que se vino en la persona del Hijo? Vamos a Hebreos 1:3. Verso 3 dice, el Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. Está hablando del Padre y del Hijo. Dice, el Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. La Reina Valera lo dice, la imagen misma de su sustancia, es decir, es el mismo elemento. La Nueva Traducción Viviente dice, es el carácter mismo de Dios. Y la Biblia textual dice, la imagen misma de su ser. Y no importa cuál sea la traducción que usted use para entender y leer, ya sabe que la verdad revelada la tenemos cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, yo no puedo decir, por ejemplo, que el que ha visto a Joel me ha visto a mí. Joel es mucho más feo que yo. Entonces, tal vez alguien me pueda decir, como me ha pasado, usted es el papá de Joel, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Bueno, es que se parecen tanto, pero usted es más buen mozo. El que ve al Señor Jesucristo está viendo al Padre y está viendo al Espíritu Santo, porque es la misma sustancia, el mismo elemento. Amén. En el versículo 10 de ese mismo capítulo, en Juan 14:9, dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Amén. Entonces el Padre mismo, al enviar al Hijo, se está manifestando el Padre mismo. Ya nos está hablando directamente Él. Ya no está usando intermediarios puramente humanos, sino que nos habla directamente. Y esto es más que una simple diferencia de mensajeros, mis queridos hermanos. Es un cambio de dimensión. Es un cruce. Es un movimiento divino. El mismo Dios se apersonó, cruzó y nos habló directamente. ¿Okay? Ya no hacía falta un Moisés, ya no hacía falta un Elías, ni un Eliseo, ya no hacía falta un Isaías. No, nos habló directamente. Y cuando habló por los profetas, lo hizo de muchas maneras. Les dio sueños, visiones, señales, escritura. Pero lo que les daba a los profetas eran solamente un pedacito del cuadro, era un rompecabezas. Eso era todo lo que nos daba. Y ustedes saben, lo dice Pablo después,
que ningún profeta tiene el mensaje completo, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, así lo dice Pablo. Entonces ninguno de los profetas tenía el cuadro completo y por lo tanto lo que nos daban era pedacitos de lo que Dios quería decir. Pero cuando nos habla por medio del Hijo, que en aquel momento era el unigénito Hijo de Dios, no envió otro capítulo, no envió otro pedacito, sino que cruzó el cielo y vino Él mismo. El Dios eterno entra en el tiempo. El invisible se hace visible. El infinito se hizo finito. El que creó el tiempo se metió dentro del tiempo y lo hizo para hablar, para revelar, para sanar y para rescatar lo que se había perdido y al mismo tiempo abrirnos la puerta hacia la dimensión en la que Él habitaba desde siempre. Porque antes de la crucifixión, antes de la resurrección, todo el cielo estaba cerrado. Pero una vez que Él muere y resucita, los cielos se abren. Así que no estamos hablando de un profeta más, sino que estamos hablando del mayor de todos. ¿Ok? No estamos hablando de un mensajero celestial, estamos hablando del cielo mismo. Como cantamos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la canción de Israel Houghton? Que el cielo... Ajá. Su presencia, estar en la presencia de Dios es el cielo. Amén. Estamos hablando entonces del Hijo Eterno a través de quien Dios hizo el universo, dice Hebreos 11:3. Y el mismo universo, en Hebreos capítulo 1, verso 3, se sostiene con, dice, la palabra de su poder. Y presten atención a eso, porque a mí siempre siempre me causó curiosidad decir, pero ¿por qué dice la palabra de su poder? No es lo mismo decir el poder de su palabra, y resulta que no es igual. Porque el énfasis aquí está en la palabra, no está en su poder. ¿Por qué? Porque como dice Juan en un comienzo, en el principio era la palabra, era el verbo, era el logo, en el principio era el Hijo. ¿Okay? Entonces lo sostiene con la palabra, es decir, el Hijo es el que sostiene. Dios hablaba y el Hijo hacía. ¿Amén? ¿De acuerdo? No es lo mismo, ¿de acuerdo? El énfasis está en la persona, no en la acción. Está en palabra, no en poder. ¿Ok? El poder de Dios es su palabra. Y la palabra, dice el versículo 3, es su Hijo, de Juan 1. Es su Hijo que creó todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. ¿Ok? Por eso el Hijo es coautor con el Padre y al mismo tiempo la misma manifestación del poder de Dios. Así que Él cruzó hacia nosotros, el que cruzó hacia nosotros, perdón, es el mismo que creó el mundo que hoy pisamos. Él no fue un visitante, fue el autor, fue el creador, entrando en nuestra propia historia. Pero al mismo tiempo, el Hijo es el que va a heredar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el unigénito, es el primogénito. Y según la costumbre, sobre todo en aquella época, el primogénito era el que se llevaba la mayor porción, una doble porción. Pero en este caso, se va a llevar todo, porque es el heredero mayor, ¿verdad? ¿Ok? Él va a heredar todas las cosas. Dice el Salmo 2.8 en la Biblia textual, y esta es una profecía. Pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo bueno es que tenemos un hermano mayor que le gusta repartir y compartir. ¿Qué les parece? Ese es nuestro Señor. Él quiere compartir con nosotros toda esa posesión que Dios, el Padre, le da. Hebreos 1.3, la Biblia textual dice que Él fue el que hizo la purificación de nuestros pecados, algo que ningún profeta ni ángel podía hacer. ¿Y cómo lo hizo? Cruzando, no solamente del cielo a la tierra, sino de la vida a la muerte. O sea, de la eternidad a lo finito, a lo que tiene término, ¿verdad? Entonces, cruzó de lo eterno a lo mortal, de lo celestial a la cruz, de la majestad a la vergüenza, de la gloria a la sangre, y lo hizo, dice Hebreos 2.9, por nosotros. El eterno, el que nunca había sido tocado por el tiempo, aceptó morir por usted y por mí.
el autor de la vida aceptó morir para que yo tuviera y usted tuviera vida, para que usted y yo tuviéramos vida. El que era puro aceptó llevar sobre sí mismo nuestras impurezas, para que nosotros fuésemos limpios, sin mancha y sin arruga. Y finalmente, todo lo que él hizo fue para que, al cruzar, fue para que nosotros también pudiéramos cruzar de regreso juntamente con él. Amén. Y luego de cumplir con eso, regresó a la gloria, pero como les dije, no volvió igual. Y ese mismo versículo 3 dice que después de hacer la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en este contexto, sentarse significa tres cosas. La primera es obra terminada. Él cumplió. ¿Ok? Cumplió. De principio a fin. Dijo, tetelestai, consumado es. Terminó toda la obra. Segundo, significa acceso abierto. Ahora la puerta está abierta para que nosotros atravesemos hacia lo eterno. Y tercero, significa autoridad absoluta. Y el mismo Señor lo declara en Mateo 28, 18, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y observen esto. Jesús volvió a la gloria, se los mencioné antes, pero quiero recalcárselos, pero distinto a como vino la primera vez. Porque la primera vez vino como hombre, habiendo puesto de lado su deidad y sometiendo toda su vida a la autoridad del Padre. Pero cuando regresa, lo hace en un estado superior al que vino, porque ahora es el Dios hecho hombre y ahora regresa como el Dios y hombre glorificado. Amén. Cruzó el intervalo del tiempo y regresó a la eternidad, llevando nuestra humanidad glorificada. Por eso fue que al principio, hace rato les dije, él les dijo a los discípulos que así como él tenía un cuerpo glorificado, nosotros también la tendríamos. ¿Okay? Para que no perdiéramos la esperanza. ¿Se dan cuenta? Lo que se cerró en el Edén, al pecar el hombre se volvió a abrir. Y fue Jesucristo quien abrió el camino de lo temporal a lo eterno al entrar al santuario no hecho de manos, al santuario celestial con su propia sangre, y al ser aceptado su sacrificio se abrió el camino para que tú y yo y todos los que nos apoyamos en él podamos entrar con confianza. Más adelante verán en el capítulo 4 de ese mismo libro que el autor nos exhorta a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y obtener oportuno socorro. Y eso solamente fue posible porque el autor de la vida cruzó de lo eterno hacia lo temporal. Y por eso él es superior a los ángeles, porque ningún ángel ha hecho antes ese viaje. Ningún ángel ha cruzado así. Ningún ángel ha muerto por nosotros. Ningún ángel lleva a la humanidad en el trono, solo el Hijo. Y además de eso, y esto es una comparación que hago con lo que dicen ciertas filosofías y ciertas religiones cuando hablan de Jesucristo. Porque les voy a decir lo siguiente. Las religiones en el mundo reconocen que Jesús era una persona buena, pero hasta allí. ¿Okay? Los mismos judíos dicen que era un buen maestro, pero no Dios. ¿Okay? Los musulmanes dicen que era un gran profeta, pero no Dios. El hinduismo dice que fue un gran maestro espiritual, pero no Dios. ¿Okay? El budismo dice que era un hombre bueno, compasivo y un sabio en lo moral, pero no Dios. El mormonismo dice que él es un ser creado y un hermano espiritual, pero no Dios. Y los testigos de Jehová dicen que es un arcángel exaltado, pero no Dios. Y la nueva era sugiere que fue un maestro ascendido, pero no Dios. Pero nosotros sabemos, nosotros lo que creemos, nosotros lo que hemos probado, nosotros lo que hemos encontrado respuestas, sabemos que Jesucristo es infinitamente mucho más que cualquier otra religión pueda decir. Él es el eterno Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne por nosotros, el único Salvador al cual podemos acudir y obtener respuesta, que es el Señor resucitado y es el único camino que tenemos hacia el Padre. Amén. Cualquier otra consideración fuera de eso no está dando en el blanco. Déjeme darles una ilustración. Imagínense que usted entra en un museo lleno de cuadros. Yo hace como 5 años atrás yo tuve la oportunidad de visitar en París. ¿En París fue? No, en Holanda. Ya me estoy equivocando de ciudad y todo. Fui en un viaje que hicimos misioneros a Angola, paramos 2 días en Holanda y pude ir al museo de,
¿cómo se llama? Un gran autor, pintor que se suicidó, se me olvida el nombre de él. Van Gogh, gracias. Van, sí, Van Gogh, ¿ok? Y es un edificio inmenso, tiene como que son 4 pisos y cada piso es muy amplio y tiene una cantidad de obras que están puestas en exhibición, ¿ok? Entonces, hay muchas pinturas de su obra y un original de valor incalculable. Pero algunas de ellas también son, y lo dicen, son copias, son bocetos, son imitaciones, son interpretaciones, porque no se han logrado encontrar las originales. Muchas de ellas se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Son bonitas, pero están distorsionadas un poquito, y otras son incompletas. Entonces, cada persona que pasa delante de un cuadro, y yo lo observaba porque a mí me fastidió eso. Yo la verdad que a mí me fastidiaba, entonces yo me sentaba mientras esperando a que el compañero de viaje que tenía en ese momento, que era el pastor Ken Roach, que ahora está en otra iglesia, él sí se detenía y observaba el cuadro y yo estaba así. Y bueno, igual que él, mucha gente comentaba y qué sé yo, ¿verdad? Unos decían, bueno, qué tremenda obra, pero mira, podía ser mejor. Otras decían, es solo un cuadro antiguo, es una buena copia. Otras decían igual porque no es el original, etcétera, etcétera. Y uno les escuchaba, ¿verdad? Escuchaba a uno que decía, esta obra representa a un buen artista, un buen pintor. Y otro dice, para mí es de entre los pintores el mejor. Bueno, lo mismo pasa con Jesucristo. Hay muchos que dicen que es un buen maestro, otros, como les dije antes, otros que es una figura espiritual como cualquier otra, nada que ver. Todos opinan, pero ninguno puede ver el valor real del original. Así pasa en el mundo en que vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Cada religión hace su propio boceto, hace su propia interpretación, pero ninguno de ellos ve la versión correcta, no ven el cuadro verdadero. Así que nuestra fe no se basa en una interpretación, ¿okay?, sino en un encuentro. Aquí he dicho muchas veces que nuestra salvación no es cuestión de religión, sino de relación con el autor de la vida. Cuando uno se acerca a Cristo Jesús, tal como uno es, sin pretensión de ningún tipo, reconociendo que uno necesita de ese Salvador, quitando todos los filtros religiosos con los cuales pudimos haber crecido, uno descubre el original. Porque se manifiesta como el Dios hecho carne, como el Hijo eterno, como el único Salvador, como el Señor resucitado, como el único camino al Padre. Amén. Las religiones podrán mostrar bocetos, pero solo Jesús muestra el rostro del Padre. Como le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo estás conmigo y me vas a preguntar que te muestre el Padre. No sabes que el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso es que el autor de Hebreos en este capítulo 1 hace una mención de antiguas profecías que señalaban, y eso está todo en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14, ¿ok? Hace mención de todas las profecías que se cumplieron en su primera venida, cuando cruzó por primera vez hacia este mundo, ¿ok? 7 pasajes, y ahí volvemos a encontrar ese bendito número, el 7, menciona 7 pasajes en ese primer capítulo en donde señala la primera venida del Hijo cuando cruzó de este lado. Vamos a leerlos. El primero es el Salmo 2.7. Hebreos 1.5 hace referencia al Salmo 2.7 cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La segunda es Hebreos 1.5, pero la parte B, y tiene que ver con 2 Samuel 7.14 o primera de Crónicas 17.13, dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La tercera es Deuteronomio 32.43 o Salmo 97.7, cuando dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Salmo 104.4, que es el versículo 7 de Hebreos 1, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El Salmo, Hebreos 1.8.9 tiene que ver con el Salmo 45, versos 6 y 7, cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Salmo 102, 25 al 27, es
los versículos 10 y 12 de Hebreos 1. Y dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y el último, el 7, es el Salmo 110.1, que tiene que ver con Hebreos 1.13, en donde dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para concluir, antes de caminar por toda esta verdad, una cosa tiene que quedar clara, que el Hijo cruzó primero y es superior a cualquiera. Amén. Cruzó desde la eternidad para encontrarse con nosotros en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra necesidad. Lo cruzó para buscar lo que se había perdido. Lo cruzó para abrirnos el camino, lo cruzó para levantarnos de nuestra postración, lo cruzó para que no tuviéramos que quedarnos donde estábamos. Así que la pregunta regresa es a nosotros. ¿En qué punto del cruce estás hoy? Porque todos estamos cruzando algo, ¿sí? Unos están cruzando un desierto. ¿Cuántos han pasado recientemente por un desierto? ¿Okay? Muchos están cruzando un desierto. Otros están cruzando una batalla interna. Otros están cruzando un duelo. Están cruzando situaciones que les causan temores. Están en medio de una transición, de un llamado, de una tentación a retroceder. Igual que estos hebreos a quien le dirige esta primera carta. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. No fuiste diseñado por Dios para retroceder. No fuiste diseñado para quedarte al borde del río. Fuiste llamado a cruzar. Y entiende que no estás cruzando solo. ¿Ok? Porque el que cruzó primero va delante de ti. Te está enseñando el camino. Y en Hebreos 12 nos dice que Él que va delante de nosotros es el autor y consumador de nuestra fe. El que empezó el cruce lo va a terminar por nosotros. Amén. Así que son dos llamados los que hago en esta mañana. Si usted nunca ha cruzado del otro lado, es decir, si usted nunca ha considerado que Jesucristo es la respuesta que usted necesita, que Jesucristo es el único que puede perdonar sus pecados, que Jesucristo es el único que le puede dar garantía de vida eterna una vez que pase de esta vida, y usted en esta mañana quiere reconocerlo como su Señor y Salvador, póngase de pie y quédese ahí donde está. Y eso es importante porque ese es el primer paso para cruzar ese río, es reconocer al autor. Amén. El que cruzó primero, a Jesucristo nuestro Señor. Pero el segundo llamado que quiero hacer es a los que ya han cruzado, a los que hoy en día dicen, sí, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Si usted se siente desfallecer en su caminar con Dios, si usted siente que su vida de alguna manera se ha enfriado, le invito a que ponga entonces la mira en donde está Cristo sentado en los lugares celestiales y de allí tome fuerzas. Y le exhorto, no retrocedas, no retrocedas. Al contrario, míralo sentado a la diestra del Padre, toma fuerzas de esa visión y sigue tu camino hacia la perfección en Cristo Jesús. Te garantizo que nunca te va a dejar solo, no te va a fallar. Si hay algo que nosotros sabemos de nuestro Dios es que es verdadero, es veraz, no miente. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y verdadero. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar en este momento, dándole gracias a Dios por haber cruzado lo que nosotros no podíamos cruzar por nosotros mismos. Esa frontera entre la vida y la muerte, entre la eternidad y la condenación, entre la ley y la gracia, entre la luz y las tinieblas. Si Él no cruza primero, nosotros no hubiésemos podido cruzar. Pero le damos gracias a Dios por eso. Levanten sus manos al cielo y reconózcanlo y dígale, Señor, gracias. Vamos, abra su boca y dígale, gracias, Señor. Gracias por haber cruzado. Señor, cruzaste esa frontera que nos separaba del Padre y tendiste un puente para que nosotros también pudiésemos cruzar al otro lado. Y por ello te damos gracias. Porque no lo merecíamos, no lo merecemos. Sin embargo, tú lo hiciste por amor a nosotros. Y la salvación que hoy tenemos, la salvación en la cual confiamos y esa eternidad que nos espera contigo,
es gracias a que tú nos amaste cuando nosotros ni te conocíamos. Pero te manifestaste a nosotros, Señor, y por ello te damos gracias. Ahora quiero yo orar por usted. Padre, tú conoces todas las cosas, conoces todos los corazones. Señor, conoces el lugar en donde están hoy. Conoces, Señor, todo lo que acontece alrededor de ellos y conoces todo lo que acontece dentro de ellos. Hay quienes tendrán conflictos, hay quienes tendrán dudas, hay quienes se sientan débiles. Hay quienes, Señor Dios, han dado un paso atrás, pero quieren volver a dar el paso adelante, Señor Dios. En este momento te ruego, por tu espíritu, vuelve a encender la llama en su espíritu, vuelve a encender el fuego en su ser interior, vuelve a encender la lámpara, Señor, y que ellos entonces puedan tomar fuerza y caminar, Señor Dios, con pasos seguros, sabiendo que no solamente vas delante, sino que vas detrás, que tú lo has rodeado por todas partes, Señor, y que tú garantizas su futuro. Que ellos puedan levantar la mirada al cielo donde tú estás sentado a la diestra del Padre, en la majestad de las alturas, Señor Dios, y puedan, Señor, tomar fuerza de ello, que puedan escuchar tu voz. Señor, tú nos diste tu Santo Espíritu y con ellos avivaste nuestro espíritu y a través de ellos, Señor, nos diste la habilidad para poder escuchar tu voz. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, aviva nuestro oído, destapa nuestro oído, quita cualquier cosa que impida que escuchemos tu voz, Señor. Tu voz dulce, apacible, suave o como trueno, Señor, como sea, pero tu voz hablándonos y guiándonos, Señor Dios, dándonos las instrucciones, los siguientes pasos, todas las cosas que tenemos que hacer, porque de ti es que dependemos, Señor Dios. Lo confesamos, no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, no podemos hacerlo solo, te necesitamos, Señor Jesús. Así que venga tu reino a nuestra vida hoy, en esta hora, en esta mañana. Venga tu reino, Señor, con todo su poder y toda su manifestación y se avive en nosotros lo que primera vez recibimos hace algún tiempo atrás, Señor. Se avive en nosotros. Volvamos a tener, Señor, esa fe, esa fortaleza, ese entusiasmo, ese deseo, esa hambre de tu presencia, Señor Dios. Y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Están contentos? Amén. Qué bueno. Me alegra. A ver, esta semana, hoy se termina noviembre, mañana es 1 de diciembre. Y diciembre es un mes bastante ocupado en muchas cosas, ¿verdad? Solamente quiero recordarles, el miércoles tenemos arpas y copas en la capilla. Los ensayos de oración vuelven a los martes, ¿ok? No está aquí, por eso que no lo he dicho. Bueno, quiero que sepan que hoy cumple años la hermana Ana, así que cuando la vean, porque está con los niños, salúdenla, ¿ok? Abrácenla, ¿de acuerdo? Invítenla a comer. Ya que su esposo no hizo nada, pero mentira. Salúdenla, por favor. Y cualquier otro que ya esté cumpliendo años, ¿ok? O por lo menos hoy estamos cumpliendo un día más, con eso es suficiente. Dios los bendiga, nos vemos el miércoles.